Hola, hola, hola. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Motivados? Muy bien. Como siempre, tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza te da la bienvenida al aula del tercer y cuarto grado. Hoy seguiremos trabajando en el área de comunicación y el tema es revisamos, mejoramos y publicamos la propuesta. En la clase anterior hemos escrito una propuesta, así que el día de hoy la vamos a tener que revisar, la vamos a mejorar y la vamos a publicar. ¿Y cuál es tu propósito para esta clase? Hoy vas a revisar tu texto para asegurarte de que responda a la situación comunicativa y que las ideas se desarrollen de manera coherente y cohesionada. Para que tú cumplas con el propósito, ¿qué crees que debes hacer en esta clase? En primer lugar, vas a revisar tu texto con una lista de cotejo y a partir de ello vas a identificar los aspectos que debes mejorar para escribir la versión final. Y por último, ¿qué harás en esta clase? Vas a compartir tu propuesta con tus amigos y familiares, ya sea por las redes sociales o a través de un video. ¿Estás listo o lista para empezar con la clase? Empecemos con la clase. Ahora te animo a que saques tu texto que has escrito en la clase anterior. Ya lo tienes a la mano, probablemente está en tu portafolio o en tu cuaderno. Ahora vamos a comprobar si tu texto tiene un título. Recuerda que tu texto debe tener un título. Ahí, por ejemplo, estás viendo en la pantalla el título de ese texto, que se llama Brindemos oportunidades para que todos y todas desarrollen sus talentos. En tu caso, ¿cuál fue el título de tu texto? Ya lo sabes muy bien. Tu texto debe tener una introducción. ¿Y qué va en la introducción, profesor? En la introducción debe estar el problema. También debe estar lo que se debe hacer para solucionar el problema. ¿Tu texto tiene una introducción? Muy bien. En tu texto también debe estar registrada la propuesta de acciones. ¿Qué propones tú para solucionar el problema que has encontrado en tu comunidad? Si está en tu texto, vamos por buen camino. En tu texto también debe estar el argumento. Tú estás argumentando del por qué se deben realizar las acciones que estás proponiendo. ¿Están esos argumentos? Muy bien. En tu texto también deben estar registradas las razones. ¿Por qué se debe poner en práctica las acciones que tú estás mencionando en tu texto? Por ejemplo, acá estás viendo 3 razones, pero en tu texto, ¿cuántas razones has escrito? Luego de haber revisado esto, entonces ahora llegó el momento de revisar tu texto que has escrito. Vamos a ver el primer criterio. Determiné para qué escribí mi propuesta. ¿Y dónde lo encuentras eso? Lo encuentras en el párrafo número 2. O sea, lo estás encontrando en tu propuesta de acciones. ¿Quieres ver si cumple o no cumple este texto con el primer criterio? Lee conmigo, dice ahí, mi propuesta de acciones es que en la escuela, en la comunidad y dentro de la casa se deben realizar diversas actividades como juegos recreativos, canto, pintura, danza, manualidades y entre otras. Acá dice para qué se debe hacer eso. Para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor en lo que nos gusta y tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. ¿Te diste cuenta? Acá está determinando para qué se debe realizar las propuestas de acciones. Así que tu texto que has escrito cumple con ese criterio. Si es así, entonces le vamos a colocar una X donde dice sí. Si tú ves que no cumple, tendrías que colocarlo donde dice no. El siguiente criterio, utilicé la información que recogí y organicé previamente. A ver, verifica si en el primer párrafo, segundo, el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto, están las informaciones que tú has venido analizando durante las clases anteriores. Si están o no están. Si están, entonces quiere decir que le vamos a colocar una X en sí.
El tercer criterio, describí una situación o problema que debe mejorarse. Profesor, ¿y dónde debe estar eso? Debe estar en el primer párrafo. Ahí está la descripción del problema. ¿Quieres verlo? ¿Cómo se menciona? Mira, lee conmigo. Dice, en mi escuela se observa que los niños y las niñas con discapacidad tienen menos oportunidades para desarrollar sus habilidades y cualidades. Ahí está el problema. Quiere decir que en la escuela todos no tienen las mismas oportunidades para desarrollarse. Entonces ahí está el problema. Así que lee en la introducción o en el primer párrafo de tu texto si se encuentra o no el problema, la cual se debe mejorar. Vas a colocarlo una X en sí, si se cumple. Siguiente criterio. Escribí mi opinión sobre las oportunidades. ¿Dónde debe estar eso? ¿En qué parte del texto? Debe estar en el primer párrafo. Si leemos el primer párrafo de este texto, no se encuentra ese criterio. Entonces se debe agregar ahí. Debe decir, yo opino que los niños y las niñas con discapacidad, así como cualquier otro niño, deben tener las mismas oportunidades para desarrollar sus talentos y habilidades. Eso es lo que falta en este texto, así que por lo tanto este texto no cumple con ese criterio, pero tu texto que has escrito ¿cumple o no cumple? Así que como este texto no cumple, le vamos a colocar una X en no. ¿Presenté de manera clara mi propuesta? ¿Dónde está la propuesta que has presentado? En el segundo párrafo. Ahí se menciona claramente cuál es tu propuesta. Por ejemplo, en este texto sí se menciona claramente. ¿Qué está proponiendo? Está proponiendo realizar actividades como juegos recreativos, canto, pintura, danza, manualidades, entre otras. En tu caso, ¿qué estás proponiendo para brindar oportunidades donde todos y todas desarrollen sus talentos? Verifica si son claros esas propuestas que estás manifestando. Si es así, le vamos a colocar una X. ¿Escribí argumentos para fundamentar mi propuesta? Por ejemplo, en este texto solamente hay un argumento, así que por lo tanto podemos decir que sí se ha cumplido, porque acá dice, esto permitirá conocernos mejor y valorarnos como seres únicos. Está argumentando por qué se debe realizar las acciones o por qué se debe realizar las actividades. También pueden haber otros argumentos, pueden haber otros, 2 como mínimo. Así que este texto sí cumple con ese criterio. Verifica si tu texto lo cumple. Luego de haber revisado el texto que vamos a hacer, vamos a mejorar el texto. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Pues ahí tienes el texto que hemos revisado. Hemos visto que este texto le faltan argumentos, así que sería necesario aumentar un argumento más. Si tu texto tiene un argumento, pues sería recomendable que le aumentes uno más. Entonces vamos a escribir, debo agregar otro argumento para consolidar las acciones de mi propuesta. ¿Qué más podemos mejorar en el texto? Por ejemplo, en el primer párrafo, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba colocar o agregar la opinión. Entonces hay que mejorar el primer párrafo. ¿Y qué podemos decir? En la introducción debo agregar mi opinión sobre la igualdad de oportunidades para todas y todos. ¿Y qué más podemos mejorar? Por ejemplo, en este texto nos falta la parte final. ¿Cómo finaliza el texto? Acá debe animar a las personas a poner en práctica. Por lo tanto, este texto le falta. Entonces debe decir, al finalizar debo escribir un párrafo donde se anime a las personas que pongan en práctica la inclusión. Y así sucesivamente puedes escribir lo que tienes que mejorar en tu texto. ¿Te diste cuenta que en el texto que acabamos de analizar se va a mejorar en 3 aspectos? Muy bien. En tu texto, ¿qué tienes que mejorar? Luego de escribir lo que se debe mejorar en el texto, ahora es momento de hacer lo siguiente. Después de incorporar las correcciones a tu propuesta, según las observaciones que hiciste al revisarla, ahora tienes que escribir la versión final en una hoja, para compartirla con las personas que te rodean. Me supongo que tú ya corregiste tu texto, ya hiciste las correcciones y es momento entonces de escribirlo en una versión final. En una hoja lo vas a escribir para compartirla.
Veamos un ejemplo de Luis y su compañera. Veamos cómo ellos compartirán su texto o su propuesta que escribieron. Hola Juana, ¿ya terminaste tu propuesta? ¿Qué tal Luis? Ya la terminé. Yo también la acabé. Es momento de compartir nuestra propuesta con las personas que nos rodean. Ahora mismo la publicaré por WhatsApp. Yo he pensado en grabar un pequeño video para publicar mi propuesta y compartirla con las personas que me rodean. ¿Te diste cuenta? Luis va a publicar su propuesta por WhatsApp. No nos dice cómo, probablemente mediante una foto, mediante audio, no nos dice cómo. Pero en cambio su compañera sí nos dice. ¿Ella qué va a hacer con su propuesta? Va a grabar un pequeño video para publicarlo. ¿Y por dónde lo publicará? No nos dice, pero probablemente lo enviará por las redes sociales. ¿Y tú? ¿Cómo publicarás tu propuesta? ¿Ya tienes una idea? ¿Grabarás un video, un audio? ¿O qué vas a hacer? Recuerda, todas y todos podemos contribuir a construir el país que queremos. Pongamos en práctica nuestra propuesta. Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes. ¿Revisaste el texto con una lista de cotejo? ¿O no lo hiciste? ¿O qué tienes que hacer para mejorar este criterio? ¿Has compartido tu propuesta con tus amigos y familiares? Quizás esto todavía no lo cumples, ¿verdad? Pero cuando lo cumples, verifica si lo has hecho o estás en proceso o qué debes hacer para mejorarlo. Eso es todo por el día de hoy, pero antes de irme te animo a que me regales un like, te suscribas al canal, actives la campanita para recibir más videos educativos. Chau, 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 chau. Hasta la próxima. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis que te quiere mucho. Bye, 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 bye.